Ok, mis hermanos, muy bienvenidos. Ya estamos grabando y comenzamos nuestra clase de hoy. Así es que le doy la bienvenida a todos y por supuesto a los que se van a ir integrando también. Sean todos muy bienvenidos. Aquellos que van a ver posteriormente esto en diferido, también siéntanse en casa y disfruten la lección de hoy. En este día vamos a comenzar con el libro de Levítico, el sistema de adoración que el Señor reveló para Israel y que tiene una cantidad de enseñanzas preciosas para la vida espiritual en toda época, en todos los tiempos. Para comenzar, quisiera hacerles ver el bosquejo del libro de Levítico. Una forma de verlo es dividirlo en estas 5 partes. Los primeros 7 capítulos, eso siempre se dividen así, son las instrucciones sobre los sacrificios, que son 5 sacrificios, y después vienen las instrucciones acerca del sacerdocio, posteriormente para la purificación, después sobre la santidad, y ahí está el libro de la santidad en esos capítulos, en medio de esos capítulos, y finalmente un capítulo, casi un anexo, que es instrucciones acerca de los votos. Quisiera hacerles ver, para que ustedes lo noten, eso lo puedan mantener siempre en perspectiva, que desde el punto de vista de la revelación, ni la ley ni los sacrificios dentro de la ley fueron dados para llegar a ser pueblo de Dios. Fueron entregados como instrucciones para un pueblo redimido, un pueblo que ya era pueblo de Dios. Y el objetivo era para mantener la comunión y restaurarla cuando era necesario, o sea, cuando alguien cometía alguna transgresión. Y en el pacto mosaico hallamos la siguiente progresión, que para serle franco es lo mismo en toda época y en toda vida espiritual. Siempre comienza con el número 1, la redención. Después vienen instrucciones acerca de la moralidad, eso es lo que podemos entender como ética, ley, y también hay un apartado constantemente en todos los pactos sobre la adoración. Y para eso, en el pacto mosaico, el tabernáculo y el sacerdocio y por supuesto los sacrificios jugaban un papel especial. Otra forma más sencilla de bosquejar el libro de Levítico, y que es precisamente la que uso en el libro propiamente tal, este que está a la portada ahí, ¿no es cierto? Es que se puede dividir en 2 grandes secciones y esto también es más fácil de memorizar. No es que las otras 5 de la lámina anterior no estén acá, están también, pero está ordenado de otra manera. Hay una gran sección de los primeros 16 capítulos donde se habla de la forma apropiada de acercarse a Dios y se dividen en esos 4 subpuntos. Y después de los capítulos 17 al 27, la forma apropiada de caminar con Dios en santidad. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un orden casi como el bosquejo de una prédica, porque uno primero se pregunta, bueno, ¿cómo logro acercarme a un Dios tan maravilloso, tan especial, tan poderoso y santo? Y bueno, una vez que me he acercado, porque Él por gracia me lo permite, ¿cómo me mantengo viviendo cerca de Él, cerca del fuego de la presencia de Dios? Porque Dios se define como fuego consumidor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este bosquejo yo lo encuentro mucho más entretenido y creo que explica de mejor manera o más fácilmente el libro de Levítico. Si ustedes compran el libro, por supuesto van a encontrar este bosquejo. Y les animo mucho a poder estudiar este comentario. Yo no voy a usar mucho tiempo de este curso de Antiguo Testamento 1 en meterme en Levítico, aunque es extraordinariamente importante este libro, pero no voy a usar demasiado tiempo porque está el comentario y además están las clases grabadas también en el canal YouTube de la iglesia. Entonces, como está todo en tanto detalle, me parece que es perder un poco el tiempo haciendo lo mismo acá. De manera que hoy lo que quiero ver es un resumen del tema de los sacrificios, que
Me parece un aporte increíble, maravilloso del libro de Levítico que necesitamos entenderlo sí o sí y posteriormente veremos si hago algo más. Si no, el resto se los dejo para poder meternos en el libro de Números, que ese definitivamente no se trabaja en otras clases. Bueno, comencemos con el libro Levítico y para empezar hablemos del nombre. El nombre hebreo está en la primera línea del libro propiamente, en la primera línea hebrea, y es el nombre Vayikra. Esa palabra significa y él llamó. Más bien dice y llamó nomás, ¿no es cierto? Él se suple. Es decir, dicho en una forma un poco más en español, y llave, a él se refiere, llamó a quién? A Moisés para revelarle ciertas cosas. Y lo que le reveló es el contenido de Levítico. Por eso, en la Biblia hebrea, así se llama el libro, Vayikra. El título que nosotros conocemos como Levítico se obtiene de la Septuaginta. No tengo tiempo de explicarles ahora la Septuaginta, pero solamente quiero decirles que es una traducción del texto hebreo al griego que se hizo aproximadamente en el siglo segundo antes de Cristo y que es lo que usaba realmente la iglesia como Antiguo Testamento, porque la mayor parte ya no hablaba hebreo fluidamente y por lo tanto se apoyaban mucho en este texto. Bueno, la Septuaginta tradujo este libro de Vallicrá, lo tradujo como Levítico porque eh, en ese tiempo a los sacerdotes se les llamaba a veces levitas, porque había una tribu en Israel que era la tribu de los levitas, de donde procedían los sacerdotes. Entonces, erróneamente se le puso a todo el libro el nombre de Levítico, pero queriendo referirse a los sacerdotes, porque en la práctica, en el libro, solo hay un pasaje que habla sobre los levitas, en el capítulo 25. Todo el resto del libro habla de la función de los sacerdotes y de los sacrificios y de lo que eso significaba para la adoración de Israel. Así que para que ustedes sepan esta pequeña historia, ¿no es cierto? En resumen, Levítico contiene las instrucciones levitas, o sea, divinas, quiero decir, para la forma de vida y adoración que demanda la santidad. Ese es el gran tema del libro de Levítico. En el fondo, no se refiere ni a levitas ni a sacerdotes, sino a esto en particular. Ahora entramos en materia y lo primero es contarles algo acerca de los sacrificios. Ya lo vimos cuando estábamos en Génesis, que el primer sacrificio en la Biblia lo hizo Dios mismo. Cuando Adán y Eva pecaron y Adán tuvo esta iluminación, ¿no es cierto? Esta revelación acerca de la necesidad de ejercer fe en la palabra de Dios, entonces el Señor trajo las pieles de animales, que por supuesto significa un sacrificio, y allí es donde unimos por primera vez estos elementos del Evangelio, que son fe y sangre. Así que es muy importante entender eso. El primer sacrificio en la Biblia no lo hizo un ser humano, sino Dios. Y después de eso, los hombres comenzaron a aprender que para acercarse a Dios era necesario un sacrificio. En la era patriarcal vemos que eso se practicaba, y no solamente en los ancestros de Israel, sino en todos los pueblos, en realidad, se practicaba el tema de los sacrificios, pero en general de manera sumamente deformada. Si uno estudia, por ejemplo, los sacrificios en nuestros pueblos americanos originarios, también existían sacrificios de animales, sacrificios humanos, sacrificios de entregar ofrendas y cosas por el estilo, pero con grandes deformaciones en relación con lo que fue originalmente. Pero el punto es que cuando llegamos a la vida de Abraham y el casi sacrificio de su hijo Isaac, nos damos cuenta que el tema sacrificio es algo que para Dios tiene una preponderancia extraordinaria, no solamente porque es necesario la muerte de un sustituto para acercarse a Él, sino porque
Dios es el que provee el sacrificio. Y por eso ese casi sacrificio de Isaac termina con la revelación de que Dios se proveerá de un sacrificio. En última instancia es Dios quien provee el sacrificio, porque los animales que Él permite que sean sacrificados como sustitutos son propiedad de Dios. Y esto es lo interesante, lo fascinante de este aspecto que ya aprendemos en la época patriarcal. Otra cosa es que el tiempo después va avanzando y recién cuando llegamos a la época de Levítico, estamos en el siglo XV antes de Cristo, o sea, mucho tiempo después de la creación y también mucho tiempo antes de Cristo, encontramos la revelación en el libro de Levítico llena de detalles. Y eso nos da una pista extraordinaria de que para Dios los sacrificios no solo son importantes, sino que no alcanza un solo sacrificio para explicar todo lo que significa. Y por tanto el Señor diseñó no solo uno, sino 5 tipos de sacrificios diferentes y dentro de ellos subcategorías, porque es una amplitud de revelación verdaderamente grande. Entonces, la sorpresa mayor es cuando llegamos a el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús, porque en ese sacrificio se resumen todos los sacrificios, se resume toda la revelación de los sacrificios del Antiguo Testamento, y eso es una sorpresa mayúscula para el lector de la Biblia, porque en Cristo Jesús no solamente encontramos el resumen de la teología de todos los sacrificios, sino que Él es suficiente para contener esa teología y proveer lo que los sacrificios del Antiguo Testamento solo insinuaban, porque no lograban proveerlo completamente. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran como prefigurando, por lo tanto, se iban a volver realidad en la consumación del gran y total sacrificio del Hijo de Dios, no antes. Y eso es fascinante. Ahora, no les puedo decir todos estos asuntos. Yo creo que para poder entender cabalmente cada uno de estos detalles, yo les sugeriría completar una época en su vida de estudio del libro de Levítico con mucho detalle y después tomar otra época para estudiar la revelación del libro de Hebreos y cómo ese libro, desde la perspectiva después de la muerte de Jesús, aplica todo el conocimiento de Levítico a la obra del Señor y de ahí a nosotros como los beneficiarios. Entonces les animo alguna vez en la vida, hermanos queridos, a hacer ese trabajo de, de realmente de proyección de crecimiento espiritual. En resumen, por acá nos volvemos a la tierra. Eh, el primer sacrificio lo hizo el Señor en el huerto de Edén y el último sacrificio lo hizo también el Señor, permitiendo que su Hijo muriera en la cruz como propiciación por los pecados de toda la humanidad. No obstante, igual que en los sacrificios levíticos, aunque el sacrificio de Cristo es válido y suficiente para toda la humanidad, solo se aplica a los que creen. No se aplica automáticamente a toda la humanidad, aunque alcanza para todos. Otra cosa que es importante que sepan, y todavía estamos en modo introducción, es que todo esto tiene mucho que ver con el gran hecho de que Dios bajó del monte, ¿no es cierto? Esa es la figura, la metáfora que encontramos en el Sinaí y es relatada en el libro de Éxodo. Bajó del monte y se metió en el tabernáculo, que era el santuario transportable que tenía Israel. Y ah, ese movimiento, esa gracia de Dios extraordinaria de habitar en medio de su pueblo, traía asociado un gran problema, y es cómo acercarse a ese Dios extraordinario, cómo permanecer cerca de Él
sin que me fulminen. Piensen que cuando entró por primera vez al tabernáculo, Éxodo capítulo 40, y eso es lo que nos conecta con Levítico, ¿se fijan? Ya estaba erigido el tabernáculo, Dios lo habitó, Dios entró, hizo morada en él, y entonces comienzan a ser necesarias estas leyes acerca de los sacrificios que tiene que ver con de qué manera me puedo acercar a ese Dios y cómo puedo habitar yo donde Él está. Entonces, esa es la conexión entre Éxodo y Levítico. Y bien, en esa conexión hay tres términos en particular que necesitan conocer. El primero es el término expiación. Todo esto, si ustedes lo miran en un diccionario, les va a tomar un montón de páginas y al final van a quedar con una gran incertidumbre. Después de leerla van a decir, bueno, y en resumen, ¿qué significaba esta cuestión? Bueno, por eso se los traigo súper resumido, para que cuando ustedes vean estas palabras piensen en lo siguiente. Cuando vean la palabra expiación, ustedes piensen en otorgar perdón. Eso es lo que pasa cuando ocurre la palabra expiación. Se ha hecho un sacrificio para que Dios otorgue perdón al penitente. Muchas veces esa palabra expiación se usa como sinónimo de la otra, propiciación. No siempre, pero a veces se usan como sinónimo. Propiciación la vamos a entender como lo que la palabra en realidad significa, hacer propicio, o sea, volver a ser amigos. Cuando hay algo que se interpone entre los amigos, se necesita volver a amistarse. En el caso de Dios con la gente, significa que el penitente, la persona que ha cometido una falta, porque Dios no comete las faltas, nosotros nos acerquemos con confesión, arrepentimiento y la sangre de un sustituto. Teniendo esos elementos y una fe genuina en que lo que Dios ha dicho realmente se va a producir y una fe genuina en que esa sangre me sustituye a mí, Dios me perdona y volvemos a ser amigos. O sea, Dios se hace propicio a mí. Y por eso estos sacrificios se conocen como sacrificios de propiciación, para hacer propicio a Dios. ¿Me siguen? Y la última cosa es la palabra redención. Esa palabra en el contexto del Antiguo Testamento lo vamos a entender como rescate, sacar de la esclavitud. Ustedes se acuerdan cuando estuvimos viendo en Génesis que redención lo entendíamos como la transformación de caos a cosmos por medio de la palabra de Dios. Eso sigue plenamente en función, pero ahora se agrega el aspecto de que hay pecado que perdonar. Y por lo tanto, el pecado nos vuelve esclavos. Y como nos vuelve esclavos de esta situación de falta de perdón, esclavos eh, del pecado mismo y esclavos de las entidades espirituales que se alimentan de eso, para ser sacados de ese mercado de esclavos necesitamos un rescate. Por lo tanto, la redención ya no va a ser solamente salir del caos al cosmos, sino va a ser a través del derramamiento de sangre. Va a ser con el pago de un rescate. ¿De acuerdo? Esto parece sencillo, es una mínima definición de estas tres palabras, pero yo les ruego que ustedes se las anoten, las peguen en el refrigerador, las peguen en el espejo del baño y las miren todos los días hasta que se acuerden, porque si no, cuando lean el Antiguo Testamento y vean estas palabras, van a empezar otra vez, ¿cómo era la cosa? ¿Qué significaba? Y esto es vital para entender correctamente el sistema levítico. Ahora comenzamos con Levítico propiamente dicho. Y a mí me gusta siempre tratar de hacer un resumen antes de ir a los detalles. O sea, mirar el bosque, que es precisamente el objetivo del curso Antiguo 1, antes de entrar en los detalles.
En resumen, estos primeros 7 capítulos de Levítico, que a mi juicio son los más importantes porque allí está la revelación de los sacrificios. En resumen, los sacrificios levíticos ofrecidos con fe eran eficaces, tanto para la adoración, celebrando la comunión con Dios, como para restaurar la relación de pacto, recibiendo el perdón por pecados individuales. Pero su eficacia era derivada. Es una palabra súper importante, una palabra muy importante desde el punto de vista de la teología. Su eficacia era derivada, no era propia. ¿Derivada de qué? De la obra futura de Cristo. Evidentemente, eso no lo podía entender un adorador del Antiguo Testamento, no sabía esto. Para nosotros, mirando de esta época hacia atrás, nos damos cuenta por qué se necesitaban tantos sacrificios, por qué eran diferentes, por qué se usaban para una y otra cosa, y por qué tantas palabras específicas, cosas así, porque todas, en última instancia, todo lo que estaba siendo revelado aquí apuntaba a la obra futura de nuestro Señor, donde sí se cumplió todo. Así es que la eficacia de estos sacrificios era derivada, no propia, y necesitaban ser validados por el sacrificio todopoderoso de Cristo en la cruz. El siguiente esquema resume su propósito en el pacto mosaico, y aquí pónganle atención también. Los sacrificios y las ofrendas de los primeros 7 capítulos de Levítico buscaban dos cosas y nada más que esto. Primero, mantener o sostener la comunión. Esto es una exigencia para poder contribuir en la tarea misionera. No se puede participar en lo que Dios nos manda a hacer, que es llevar el Evangelio a todo el mundo, sin estar en comunión con Dios. Y para estar en comunión con Dios, cada vez que yo cometo alguna falta o alguna transgresión, se necesita la sangre derramada de alguien, de un sustituto. En el Antiguo Testamento eso era un sacrificio, una ofrenda. En el Nuevo Testamento todo eso se consuma en el sacrificio del Señor. Pero este era un gran propósito, sostener, mantener la comunión. Y el segundo es restaurarla. O sea, si el primero se sostiene a través de sacrificios y en ellos también yo expreso mi gratitud, mi alegría, mi gozo por estar en comunión con Dios, en el segundo los sacrificios son necesarios ya sine qua non cuando hay una falta y necesito restaurarla. Eso es para pecados involuntarios o de ignorancia. Subrayen eso, involuntarios o de ignorancia. Los sacrificios no podían expiar ni propiciar sacrificios voluntarios, perdón, pecados voluntarios, pecados cometidos ex profeso, porque esos pecados eran considerados pecados de soberbia y no había sacrificios en el Antiguo Testamento para los pecados de soberbia. Anótense eso, porque ahí hay eso es una revelación súper importante. Así que cuando alguien les diga, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por traer un sacrificio, Dios lo perdonaba y entonces podía ir al cielo. Eso es un entendimiento totalmente erróneo del Antiguo Testamento. Los sacrificios solo eran válidos para personas que ya pertenecían al pueblo de Dios, que ya habían sido redimidos. ¿Y cómo es redimida una persona? Por la fe en la palabra de Dios. Y el sacrificio de un sustituto efectúa en última instancia la consumación de la redención. Pero, como les dije acá, en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios, comenzando por el sacrificio del Cordero Pascual, es de una eficacia derivada, no propia. Y por eso tenían que hacerse cada año y en cada fiesta, y las personas tenían que constantemente estar llevando sacrificios, porque por sí solos no lograban de manera definitiva lo que el adorador quería, o sea, restaurar la comunión,
ser parte del pacto, ser parte del pueblo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos queridos? Yo espero no estar poniéndome complicado y hoy vine muy ambicioso y mi ambición es poder enseñarles los 5 sacrificios completos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Pero si alguien se va quedando pegado y no entiende, por favor, levante la manito para parar un rato. Ahora entramos de a poquito en la legislación de los sacrificios. Como vimos, había sacrificios para sostener la comunión. Eso era la legislación acerca de los sacrificios que se realizaban por las personas que estaban en comunión, ¿ya? Que no habían cometido algún pecado específico, porque todos de pensamiento, lo que sea, de alguna manera pecamos, pero nada que uno pudiera decir, chita, de verdad la embarré, estoy en deuda, ¿no es cierto? No, no había una conciencia clara de haber cometido una falta y por lo tanto la persona se sentía, respiraba comunión y aún así tenía que hacer sacrificios. ¿Cuáles eran esos sacrificios? En primer lugar, se llaman sacrificios de olor grato. Eran regalos o tributos presentados al Señor como actos de devoción o consagración, adoración en general. Los términos que se usaban para expresar este tipo de ofrendas eran el primero, olá, que es el que nosotros conocemos como holocausto, también la famosa ofrenda minjá, que es la más antigua en realidad y la que se usa para prácticamente todo tipo de sacrificio, corbán, una palabra que significa en hebreo acercarse y por tanto perdón, acercar es como tomar algo y separarlo, ¿no es cierto? Entonces yo agarro un corderito, lo separo y por lo tanto es un corbán. Ese es un sentido de consagrar una ofrenda. También está la palabra mataná, que significa don, un regalo, y por supuesto la ofrenda voluntaria, la nedabá. Esas son las palabras que aparecen en el texto de Levítico. Y ustedes la pueden encontrar a través de estos 7 capítulos. Esos son los sacrificios que se hacían en comunión. Pero había también ofrendas para celebrar la comunión. No solamente estos anteriores, sino algunos que yo digo, qué maravilla estar en comunión con Dios, qué glorioso. Y entonces yo quiero ir a la reunión y decirle a todo el mundo y gritar a los 4 vientos que soy feliz porque tengo un Dios y mi Dios es bueno y quiero adorarlo. Entonces, para esos momentos se usaban lo que la Biblia llama las ofrendas o sacrificios de paz. En hebreo, los tzebach shlamim. Tenían este propósito de celebrar la paz que el adorador experimentaba en su vida, particularmente en su relación con Dios. La idea era la de celebrar en una cena o un almuerzo, lo que fuera, digamos, comunitaria de carácter santo, porque Yahvé mismo participaba en ella, junto a sus familiares y amigos. ¿Cómo sabemos que Yahvé participaba en esa comida comunitaria? Porque parte del sacrificio se estaba quemando en el altar. Y eso que se quemaba y subía como humo, Dios lo estaba recibiendo, lo estaba consumiendo. Y era de olor grato. ¿Y cómo sabemos además que Dios lo consumía? Porque los sacerdotes también comían parte de eso. Y los sacerdotes eran los representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, lo que ellos comían es como si Dios se lo hubiera comido. ¿Me siguen? Esa es la manera en que el adorador sabía, Dios está aquí, Dios está participando de este sacrificio. Y también, por supuesto, habían ofrendas para restaurar la comunión cuando se había roto por algún pecado o alguna falta de cualquier tipo, dijimos, involuntaria. Y estos eran 2. Estos sacrificios eran de carácter expiatorio
y el Señor los consideraba de olor no grato. Los dos más comunes eran las ofrendas de purificación, que se llamaban las ofrendas hatat, y las de reparación, las asham. Y ahí están los capítulos 4 y 5 de Levítico, que es donde se explica. Aquí otra vez seguimos resumiendo. Se dan cuenta que voy de lo más general hacia lo más específico. Cuando llegamos a ver los tipos de sacrificios, encontramos que había, en primer lugar, sacrificios no cruentos. Los sacrificios cruentos son aquellos donde se derrama sangre y por lo tanto los no cruentos son aquellos donde no se derrama sangre. Y eran solamente los sacrificios de cereales, solamente ellos. Y se les llama a estos sacrificios u ofrendas, se les llaman corbán y minja. Y aparece en la descripción en Levítico 2. Pero entre los sacrificios cruentos, donde había animales involucrados que eran degollados y por lo tanto se derramaba la sangre antes de ser descuartizados y quemados por presas, de estos sacrificios cruentos había los de olor grato, o sea, los que no tenían que ver con pecado e incluían incienso. Precisamente porque el incienso se quemaba junto con la carne, entonces salía olor grato. Esa es la idea. Y esa es la idea de por qué a estos sacrificios se les podía poner incienso. A los sacrificios que eran de no olor grato, no se les podía poner incienso. ¿Ok? Eran realizados estando en comunión con Dios y con el fin de celebrar dicha comunión. Corresponden a los holocaustos, Levítico 1, las oblaciones u ofrendas de cereales, porque las ofrendas de cereales acompañaban generalmente a los sacrificios cruentos. Entonces, aunque eran sacrificios no cruentos, acompañaban a los cruentos, ¿ya? Y en estos casos se transformaba en un sacrificio de olor grato. Y también las ofrendas de paz se consideraban sacrificios cruentos, pero de olor grato. ¿Me van siguiendo? Yo sé que son hartos detalles y para entenderlos realmente todos, tienen que verlo esto más de una vez, con calma, y ojalá leerlo en el comentario levítico. Y por supuesto estaban los sacrificios de olor no grato. Tenían que ver con pecado y por eso no llevaban incienso, no se permitía poner incienso. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primero, de olor grato, olía a carne quemada mezclada con el dulzor del olor del incienso. Entonces el adorador sabía, por esa experiencia, que se trataba de olor grato. Pero para Dios significaba que ese sacrificio era aceptable, era aceptado de una vez, porque llevaba incienso. Mientras los de olor no grato, que no llevaban incienso, olían solo a carne quemada y eran realizados para restaurar la comunión que se había perdido. Su objetivo es hacer expiación y obtener perdón, propiciar. Corresponden a las ofrendas para purificación del capítulo 4 y las ofrendas de reparación del capítulo 5 de Levítico. No obstante, como nos dice Levíticos 4:31, lo que pertenecía a Dios de estos dos sacrificios, del de reparación y del de purificación, subía en olor grato. O sea, de estos sacrificios, aunque eran de olor no grato y cruentos, se separaba una parte que pertenecía a Dios y esa parte se consideraba de olor grato, pero lo demás que era para representación del ofensor, esa parte se consideraba de olor no grato. Muy bien. Si alguien me dice hasta aquí que me ha ido siguiendo 100% y no está para nada perdido, va a tener que traer un sacrificio porque es mentiroso. Seguramente está bien perdido, ¿ya? Pero por eso les digo que tiene que
ir con calma, revisando de nuevo esto. Pero esto es lo que dice realmente Levítico. Y cuando uno lo lee hacia la rápida, evidentemente se salta todos estos detalles, no los entiende bien. Ahora, con este resumen, si ustedes vuelven a leer Levítico, yo sé que les va a hacer muchísimo más sentido. ¿Y para qué les digo si lo hacen con todos los demás detalles que se necesitan? Quiero hacer un paréntesis de adoración. El sacrificio de Jesús como olor fragante, ¿ustedes se habían dado cuenta de eso? Seguramente lo leyeron y a lo mejor pasaron por alto esto. Mire lo que dice Levítico 1:9. Esto es la ley acerca del holocausto. Dice, lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es holocausto. Holocausto es ofrenda encendida. Eso significa que va a ser completamente quemado de olor grato para Jehová. Sube como olor grato, sube como adoración. Levítico 4:31, esta es la ofrenda por la purificación. Y dice, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. ¿Se fijan? Este sacrificio de purificación que es de olor no grato, se saca la grasa y la grasa que es de el Señor, eso al arder es sacrificio de olor grato, esa parte, porque es de Dios. Y eso así hará el sacerdote expiación por él, la persona que trae este sacrificio, y será perdonado. Así es que, tanto en el de holocausto, que representa adoración total, como en el de eh, purificación, que significa sacrificio porque se ha cometido un pecado, ambos hay posibilidad de que Dios lo reciba como olor grato. Y cuando Dios lo recibe como olor grato, significa que efectivamente perdona. Y todo esto que parece tan detallado y complicado en el Antiguo Testamento, mire cómo se resume. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, estos son los detalles que nos ayudan a entender que en Cristo Jesús, nuestro Señor, se cumplen todos los aspectos de los sacrificios levíticos, los aspectos de los olores fragantes, que significa aceptación total de parte de Dios. La parte del olor no fragante significa la consecuencia del pecado, es separación y por eso no es fragante, no es grato para el Señor. No lo acepta, muere, es quemado completamente. Pero la parte que es de olor grato es la aceptación de Dios para otorgar perdón. Ahora bien, Pablo nos dice en Efesios 5:2 que el sacrificio de nuestro Señor fue olor fragante para Dios. Y por lo tanto, el perdón que Dios otorga a la humanidad que llega a Él en arrepentimiento, fe y confesión, el perdón se obtiene porque el sacrificio fue suficiente. Dios lo aceptó como olor grato. ¿Me siguen? Esta revelación de Efesios 5:2 sería imposible de entender completamente sin saber lo que dice Levítico. Uno lo lee simplemente en Efesios 5:2 y dice, mira qué interesante, qué raro. El sacrificio de Jesús es olor fragante. ¿Qué habrá usado algún perfume el Señor en la cruz? No, hermanos míos. Significa que Dios lo estaba aceptando y lo reveló 1500 años antes en los sacrificios levíticos. Los sacrificios de olor fragante son aceptados por Dios. El sacrificio de Jesús es el máximo sacrificio de olor fragante. Y otra revelación hermosa
acerca de la sangre de Jesús, esto es acerca del poder de la sangre de Cristo, Pablo nos dice en Efesios 1:7, en quien, o sea, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, este sacrificio de Jesús opera sobre nuestro pasado. Todos los pecados que cometimos en el pasado, cuando los traemos con fe y arrepentimiento a los pies del Señor, son cubiertos por la sangre de Cristo. Esa sangre que al ser derramada sube como olor fragante al Señor y produce redención. Y por eso nos dice que los pecados de nosotros son sepultados, son arrojados a lo más profundo del mar para no tener más memoria de ellos. Esto afectó nuestro pasado y por eso el apóstol grita casi como un canto. Tenemos redención, ya la tenemos, es algo que ocurrió cuando aceptamos a Cristo. Pero Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es presente. El sacrificio del Señor Jesús sigue limpiando. Es tan poderoso que no solo sirve para una vez, como eran los sacrificios levíticos, sino que sirve para todos los días de nuestra vida. Sigue limpiando y sigue limpiando. Cuando cometemos alguna falta, algún error, sigue disponible el sacrificio de Cristo para limpiarnos de todo pecado y restaurar la comunión. Y además, el apóstol Pablo dice en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El futuro, nuestro futuro queda asegurado. Nuestra vida eterna queda asegurada por el mismo sacrificio todo suficiente de nuestro Señor, que es olor grato delante de su Padre. ¿Dudas? Pastor, yo tengo la siguiente consulta. Ahora, en Cristo, en esta época, esto de ir al Señor es en forma individual y directa. Y yo sé que lo hago y yo siento en mi espíritu todo esto. Pero en esa época era algo colectivo, que recibían los sacrificios los sacerdotes de sí, porque aquí habían ofrendas de olor grato, ofrendas para restaurar la comunión. Entonces, si llevaban esto a los sacerdotes, ¿cómo la persona lograba sentir? O sea, también había una relación directa con cada persona cada vez que hacían este tipo de sacrificios. Claro, Ceci, toda la legislación levítica es para los individuos. O sea, los individuos debían hacer esto. Son ellos los que traen los sacrificios, cada persona, cada adoración. Por eso la ley contempla incluso a los más pobres y dice, si eres tan pobre que no es posible para ti traer un corderito, entonces tráeme palomas, palominos, tórtolas. No importa, las acepto. Es lo más barato que hay, tráeme eso, porque el derramamiento de sangre es indispensable, porque es un símbolo de lo que vendrá. Pero para que lo vayan entendiendo ya quede en la conciencia nacional, tiene que derramar sangre. Y si eres muy pobre, no importa. Yo te proveo la manera de lograrlo con un sacrificio muy pequeño, el valor de una tórtola, que incluso puedes cazar tú mismo en el bosque. Entonces, esto es para cada individuo y solamente en las fiestas, Ceci, solamente en las fiestas nacionales, estos sacrificios eran hechos por el pueblo, en favor del pueblo. Entonces allí se traían sacrificios en nombre de toda la nación y se hacían estos sacrificios y otros. Y se especificaba en la ley cuántos sacrificios. Por ejemplo, en el libro de Números vamos a ver con detalle cuántos sacrificios se pedían por cada fiesta. Pero como te digo, esos eran sacrificios nacionales.
pero Levítico está diseñado para el individuo. Esta es la adoración del individuo, el que se acerca a Dios, yo solo, con mi familia, y venimos a hacer esta ofrenda, este sacrificio, una vez al año o las veces que quisiera, en realidad, o en cada fiesta, cuando se acercara, podía hacer. ¿Te clara? Perfecto. Sí, muchísimo. Sí. Acerca de los sacrificios cruentos, hay algunas cosas que saber. En primer lugar, el principio básico de los sacrificios cruentos, que son los tzebahim. Tzebahim es el plural de tzebah. Tzebah es un sacrificio de degüello. Es un sacrificio donde se degüella a la víctima y se derrama la sangre en el piso. Por eso les traigo esta imagen de este corderito, de este carnero, es un cordero, que le van a meter un cuchillo pequeño, especial, en la yugular para que entonces se desangre. Ese es el procedimiento, ¿de acuerdo? Eso es un tzebaj. Y es una palabra muy antigua en hebreo que significa matar, degollar a un animalito. Y el propósito era la expiación, y ahí está la palabra kippur, ¿no es cierto? Que es la palabra expiar. Es la vida de un inocente sustituyendo el culpable, y en ese sentido es propiciar. Ahora, miren todos estos detalles interesantes. En primer lugar está el sacrificio de holocausto, el olá, cuyo objetivo era propiciación y aceptación. Eso es Levítico 1. En segundo lugar está el expiatorio, aunque holocausto también era para expiación, pero en comunión. En cambio, el sacrificio expiatorio por esencia para restaurar la comunión, porque ha habido un pecado, es el hatat. Y se usa para expiar transgresiones específicas donde no es posible hacer restitución. Capítulo 4. El sacrificio por la culpa, cuando sí es posible hacer cierta reparación, pero aún así hubo una falta, pero yo me quedo con la culpa, entonces había que hacer dos cosas ahí y lo vamos a explicar con detalle. Había que reparar parte de la falta y traer un sacrificio. Y este sacrificio se llamaba Asham, no Hatat. Estas son por transgresiones específicas donde la restitución o restauración sí es posible hasta cierto punto, y eso se trata en el capítulo 5. Y los sacrificios de paz, que son los más bonitos, se tratan en el capítulo 3 y 7, los shelamim, y eran de tres tipos. En primer lugar, los todá, que son los de acción de gracias. También estaban las ofrendas votivas, los neder, que se usaban cuando uno reconocía que había recibido un beneficio de parte de Dios o cuando entregaba un voto. Por ejemplo, cuando terminaba el voto de nazareato, se hacía un neder, porque se estaba entregando este asunto. Sería el equivalente a cuando uno termina un tiempo de ayuno. En el Antiguo Testamento no habría sido que uno regresa, ¿no es cierto?, que se acaba el tiempo de ayuno y entonces me felicito y me doy tremendo festín. No, al revés. Aquí en el Antiguo Testamento uno termina el tiempo de ayuno y lo entrega a Dios como una ofrenda a través de un neder, un sacrificio neder. Y también estaban las ofrendas de devoción, que eran voluntarias y se llamaban nedabá. Son expresiones de gratitud y amor a Dios. Son las ofrendas de generosidad, las ofrendas voluntarias, las ofrendas simplemente de acción de gracias. Comencemos con los sacrificios en detalle. Y yo creo que ahora que vamos a ir aplicando todo lo que ya vimos y que ustedes ya se lo aprendieron completamente, lo saben, pero al revés y al derecho, entonces ahora vamos a aplicarlo en los sacrificios y espero que les quede todavía mucho más claro. El primer sacrificio era el holocausto. Y se le llamaba Korban Holá. ¿Por qué?
porque era algo que había sido apartado para Dios e iba a subir a Dios completamente quemado. No se separaba nada para el oferente, para el que ofrendaba. Es un olá del verbo alá, que significa subir, ascender. Y es un sacrificio, por tanto, enteramente quemado aquí arriba, en el altar de bronce, en el altar de los sacrificios. Para el adorador significaba que era, en primer lugar, completamente aceptado por Dios, porque todo se iba. Y dos, que él se acercaba completamente consagrado a Dios, porque el sacrificio lo representaba a él. ¿Me explico? Entonces, si el sacrificio representaba al adorador y el sacrificio era completamente quemado, este sacrificio significaba que el adorador se consagraba completamente. En Levítico, los sacrificios comienzan con la descripción del holocausto, aunque generalmente no era la primera ofrenda, además que es la más cara, porque todo se quema, ¿no es cierto? No era generalmente la primera ofrenda que un adorador traía al santuario. Es colocada en primer lugar por ser una de las más importantes, ya que era el único sacrificio que le pertenecía completamente a Dios. No se reservaba nada, ni para los sacerdotes, ni para el oferente. Es un sacrificio de adoración estando en comunión con Dios y es la identificación total en estado de reconciliación. Y por eso es reconciliación, es expiación, como dice Levítico 1:4. Ahora, esto es la explicación muy en resumen de lo que es un holocausto. Pero lo importante, yo sé, para ustedes y para todos los que están viendo esto y que finalmente quieren saber y qué me importa a mí este asunto y cómo lo aplico en mi vida, aquí viene. La imagen del holocausto en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En la vida cristiana. Y les sugiero ver con detalle la clase número 1 en la serie Levítico, porque esto que estoy viendo aquí, muy en resumen de los 5 sacrificios, en esta clase solo se analiza el holocausto. Entonces, por favor, véanla con detalle, les va a servir. Pues bien, la imagen del holocausto en el Nuevo Testamento, en Pablo sobre todo, se ve en el capítulo 6 de Romanos, cuando él dice, los que hemos muerto al pecado. A ver, pero ¿cómo fue esto? ¿No es Jesús el que murió en la cruz? ¿No es Él el sacrificio por el pecado? Bueno, Pablo nos explica que los que hemos creído en Cristo hemos muerto juntamente con Él. Y eso es un holocausto, porque todo ha sido consagrado a Dios. Ya no vivo yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Miren lo que dice acá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, hermanos queridos, esto es fundamental. Si no aprendes en tu vida cristiana a que eres un holocausto, eres, o sea, has muerto juntamente con Cristo y todo subió quemado sobre el altar cuando creíste en Cristo y por lo tanto Él murió tu muerte. Si no entiendes esto, nunca vas a vivir la vida cristiana, porque te vas a considerar como alguien que recibió algo, pero puede seguir viviendo a su manera, en lugar de encontrarte, de sentirte, saberte muerto a la vieja vida, crucificado juntamente con Cristo. Romanos 6, 11 y 12. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dice esto? Porque en efecto nosotros no morimos, sino que fue Jesús, nuestro Señor, quien murió en la cruz. Entonces Él murió representándonos, Él es la víctima, Él es el cordero, es el becerro que sube en holocausto en nuestro lugar.
El hebreo del Antiguo Testamento, por supuesto, tampoco se lanzaba al fuego del altar, sino que traía un animalito, lo degollaba y lo subía al altar que era quemado y el humo subía representándolo a él. Entonces es un sacrificio súper caro porque traigo lo mejor de mi ganado, algo muy caro en la antigüedad, y lo entrego para ser quemado completamente. Nadie va a comer de él. Parece un desperdicio, pero es pura adoración, es consagración. Y Pablo nos dice acá, considérense, considerémonos como holocaustos, muertos en Cristo Jesús, para vivir entonces una vida distinta. Y para que sea todavía más claro, en Romanos 12, versos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto, hermanos míos, es la imagen de un holocausto, porque ustedes y yo, por supuesto, no somos quemados, no fuimos crucificados. Alguien padeció por mí. En la antigüedad era un becerrito, era un cordero, lo que sea, que era muerto y quemado por mí. Pero yo estaba representado en ese animalito. Ahora, en el presente, yo estoy representado en Cristo Jesús. Y por eso Pablo me dice, preséntate, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, para que vivas ahora la vida de Cristo en ti, porque como Él murió por ti, ahora Él quiere vivir en ti. Ese es el verdadero cristianismo y es un holocausto. Más detalles. Aplicación del holocausto al presente. Cada ofrenda era una muestra de adoración, todas, de reconocimiento también y de sometimiento. Algunas eran parcialmente entregadas a Dios, porque una parte era quemada y otra parte era consumida. Y el resto era aprovechado por el adorador y los sacerdotes. El holocausto, en cambio, representa totalmente entregado, totalmente consagrado. Adorador no se reservaba nada, significaba completa redención del adorador y rendición, perdón. Y el hecho de que fuera totalmente quemado representaba también la completa aceptación divina. Señala una ofrenda extravagante, porque es carísima, hermanos queridos. Yo no les puedo hacer ver lo que significa para una persona del Antiguo Testamento quemar una vaquita. Ese es el recurso más importante que tiene en la casa. Entonces, quemarlo es, no les sabría decir, no sabría cómo compararles el asunto, pero medio vehículo, tal vez, medio auto en el presente. Eso es el valor de un holocausto. Entonces es una ofrenda extravagante, como la del perfume de María, cuando entregó ese perfume de nardo puro en ese recipiente de alabastro y lo quebró para perfumar al Señor antes de la cruz. Eso es una ofrenda extravagante. Eso es adoración. Eso es un holocausto. O entregar a Samuel, el hijito de Ana. Esa es una ofrenda extravagante, absoluta, que una madre no es capaz de hacer a menos que entienda que su vida es un holocausto. O la de la viuda que entregó sus últimas blancas. Eso es una ofrenda extravagante, porque después de eso, ¿qué le quedaba? Esperar la muerte. Pues al Señor le agradó esa ofrenda, porque es un holocausto, es entregarlo todo. O cuando uno siente el llamado al ministerio y dice, sí, Señor, no sé lo que viene, pero en verdad acepto el desafío.
Y entrego mi vida, entrego mis hijos, entrego mi matrimonio, entrego mi futuro, entrego mi carrera, entrego todo lo que soy para que tú lo uses. Eso es, hermanos queridos, un holocausto. Así es que si te parece extraño la revelación de Levítico, espero que ahora estés entendiendo. Todo el cristianismo es un holocausto. Y para Dios no hay otra forma adecuada de vivir el cristianismo. Cuando el adorador oraba imponiendo manos sobre el animalito, se identificaba espiritualmente con él. Su oración debía ser algo como lo siguiente: Señor, mi vida te pertenece. Perdóname si por momentos me olvido y vivo a mi manera y para mí. Quiero que me consuma por completo el fuego de tu altar. Y gracias por que permites que este animalito inocente me reemplace, para así poder ser un sacrificio vivo y servirte en mi vida diaria. Este debe ser nuestra oración diaria, cotidiana, pero ya no sobre un corderito, como en el Antiguo Testamento, sino sobre nuestro gran sustituto, el Hijo de Dios. Cuando te levantes, hermano, hermana, y hagas tu oración matutina, dile: Señor, en el nombre de tu Hijo, este día te pertenece, porque este día de mi vida es un día que tú hiciste para ti, porque soy un holocausto en tus manos. Eso quería decir Pablo cuando dijo en Romanos 12: preséntense, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. Así quiero pasar al segundo sacrificio, el de Levíticos 2, las ofrendas de cereales. ¿Alguna duda del sacrificio de holocausto antes de pasar a las cereales? Eh, Yo, de nuevo, tengo por la sangre, hay una parte en el libro. Yo pensaba, ¿por qué la sangre? Y hay una explicación que tú pones acá en el libro, dice, lo que preserva la vida de los seres humanos, manteniendo juntas y en armonía las funciones de la parte material e inmaterial, es la sangre. Entonces, también ahí habla de Génesis 9:3-5, que me lo leí, que habla de Noé, que permitió que ya comieran animales, pero sin sangre. Entonces, me quedó dando vuelta este tema de por qué la sangre. Entonces, dice que existe la conexión entre la sangre y la vida, tanto en animales como en seres humanos. Bueno, Ceci, ahí hay cosas que tal vez sería mejor o más interesante preguntárselas a un médico de cuáles son todas las funciones de la sangre, pero esa es la parte material. Para Dios hay una definición simplemente que dice: ustedes se dan cuenta que cuando alguien se desangra, se muere. Pues bien, para ese hecho visual, ¿no es cierto?, experiencial, es fácil después de entender eso que la vida está en la sangre. Porque si se te derrama la vida, o sea, la sangre, se te va la vida. Entonces era fácil de entender tanto en la antigüedad como en el presente. Alguien que derrama su sangre, derramó su vida. Y por eso Dios decía: la vida está en la sangre. Cuando decimos que Jesús murió en la cruz, ¿qué es lo que decimos? Derramó su sangre y por lo tanto derramó su vida. Y entonces su vida es por nuestra vida, su sangre por nuestra sangre. Ese es el valor de la sangre. Y lo que antes era de animalitos, corderitos y cosas así, después nos dio la tremenda sorpresa el Señor, que en el fondo prefiguraban la sangre todopoderosa, perfecta, de su único Hijo Jesucristo. Entonces, no es algo necesariamente que se pueda explicar científicamente, Ceci, es también un asunto más representacional, experiencial y simbólico, el tema de la vida y la sangre. ¿Ya? Ok. ¿Berito? Ujú. sí, pastor, con respecto a el sacrificio de holocausto, bueno, acá ahora ya
me queda más claro porque yo holocausto lo veía en forma generalizada, o sea, todo era un holocausto para Dios, pero ahora que usted dice es una ofrenda eh, completa, entera hacia Dios, y la pregunta es cómo en ese tiempo usted dice que lo se hacía voluntariamente, pero ¿cada cuánto tiempo? ¿Era una vez al año o cada vez que la persona sentía como la necesidad de ese perdón, de esa comunión con Dios? La mayor parte de las ofrendas son completamente voluntarias. Solamente las ofrendas que eran exigidas para el individuo es cuando él cometía algún pecado, como la de reparación y la de purificación. Los sacrificios de paz eran completamente voluntarias y los holocaustos también son voluntarios. No así para la nación. La nación tenía que estar recordando constantemente el significado del holocausto y esa representación, que en el fondo, digamos, lo pagaba el gobierno, porque el gobierno tenía que poner las ovejas para los sacrificios nacionales, entonces quedaban como representación para toda la gente. Pero la persona que quería adorar en algún minuto de su vida, y no había una cantidad específica, en algún minuto de su vida iba a llevar seguramente un holocausto. ¿Y qué pasa si es pobre? Dice uno. Bueno, lleva una palomita. Sí se podía hacer eso, una palomita, algo chiquitito, pero quiero decirle al Señor, te amo tanto que quiero que esto que huelas como sacrificio de dolor grato me represente a mí como completamente consagrado a ti. Y esto es algo que también debemos entender. ¿Y por qué he recalcado tanto el valor de los sacrificios, el valor monetario? Porque el verdadero sacrificio es costoso, mis hermanos. El verdadero sacrificio no es de labios, Mm. es los labios dicen lo que tiene que estar en el corazón. Y el verdadero sacrificio cuesta. No quiero, se lo dejo para su meditación. Ok, gracias. Vamos al segundo, Levítico 2, dedicado para Dios, la oblación. Y como les dije, aquí se usan las palabras corbán y minja. Minja es un sacrificio, un tributo, una ofrenda o u oblación, ofrenda de cereales en general. Había de tres tipos: crudas, que iba harina de la mejor calidad, no se podía usar una harina cualquiera, no la que le sobraba, no la que estaba azumagada, por ningún motivo. Tenía que ser la harina más fina, más blanca, más pura que tuvieran. Solo esa era aceptable. Sobre esa se colocaba aceite de oliva de la mejor calidad y sobre eso se colocaba sal e incienso. También podía ser cocida. Las especificaciones de la calidad eran iguales, pero podía ser cocida al horno o en sartén o en cazuela. Los mismos elementos: harina, aceite, sal e incienso, cocida. Y también las primicias eran consideradas minjá, corbán minjá, o sea, por ejemplo, el diezmo del campo, que ya no es un animalito, me refiero, sino primicias de las naranjas, de las lechugas, de todas estas cosas. ¿Ok? También eran consideradas las primicias como oblaciones. Era el reconocimiento de que todo pertenece al Señor. Devolverle una parte era una expresión de fe en Dios como proveedor y sustentador de todo lo que se requiere para vivir. Representaban dedicación de las posesiones y el trabajo junto al reconocimiento de la fidelidad de Dios. Eso es lo que representaban las ofrendas de cereal. Estoy hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. Solo una parte era quemada y el resto era consagrado como alimento para los sacerdotes. Por eso que estas ofrendas de cereales eran tan importantes, porque representaban los cereales para el alimento sacerdotal. Pero una parte era quemada, un puñado, y ese puñado era olor grato para Dios.
El énfasis más importante de estas ofrendas es la idea de dedicación. Dios verdaderamente espera que aquellos que han recibido la gracia de la reconciliación reconozcan que todo lo que tienen proviene del Señor. En otras palabras, la dedicación sigue a la reconciliación. Cuando uno recibe reconciliación por gracia, uno entiende que uno es un holocausto. Y cuando entiende eso, se da cuenta que todo lo que uno tiene también le pertenece al Señor. Y si me permite prosperar, es por Él. Y por lo tanto, yo traigo ese reconocimiento, traigo una ofrenda constantemente. No me presentaré delante del Señor con las manos vacías, porque Él es el Rey de todo lo que tengo. ¿Ustedes se imaginan que un pastor predique esto y no dé ofrendas ni diezmo? Ese tipo es un ladrón, porque predica pero no practica. Ese tipo es alguien que seguramente va a esquilmar a las ovejas, las va a trasquilar, les va a sacar todo lo que pueda a punta de mentira, porque el verdadero siervo de Dios predica y practica y es ejemplo a la grey en todo lo que hace. ¿Ok? Esta ofrenda ya no representa la dedicación de la persona. Eso es el holocausto. Esta ofrenda representa el reconocimiento de que Dios ha sido fiel en mi vida, por eso puedo traer alimentos a su casa, y que no solamente Él ha sido fiel, sino que yo quiero ser fiel con Él como Él lo ha sido conmigo. Y por lo tanto reconozco que todo lo que tengo es de Él. La ofrenda era un memorial, es un recordatorio. Esta es la única ofrenda que se llama memorial, un recordatorio de que le pertenece al Señor. Cuando el memorial era quemado, Dios lo aceptaba como aroma agradable, olor grato. El resto pertenecía al sacerdote, con lo cual quedaba santo, kodesh, vale decir separado de su uso común. Eso significa la palabra santo. Ya no se lo iba a comer mi familia, digamos, sino la familia sacerdotal, los cuales habían sido separados por Dios para el servicio. La ofrenda de granos frecuentemente se ofrecía juntamente con otros sacrificios, particularmente el holocausto. Cada vez que había un holocausto, se hacía además una ofrenda de cereales. Eso lo veremos en Números 15 y 28, donde también se especifica el acompañamiento de una libación de vino que no se menciona en Levítico. ¿Ya? Se derramaba un poco de vino en el altar. Cuando lleguemos allá les explico por qué. La imagen de esto en la vida cristiana, que es lo que seguramente más nos interesa. Nuevamente recomiendo ver aquí la clase número 2 en la serie de Levítico. Pablo usó el concepto del holocausto en Romanos 12:1-2, como vimos, ¿no es cierto? Preséntense como sacrificio vivo. Pero al mismo tiempo, y esto es maravilloso, al mismo tiempo en esos mismos versículos usó el concepto de oblación. Ahora, con la ofrenda de cereales, en Levítico 2, se completa la idea de Romanos 12, porque no solamente nos ofrecemos a nosotros mismos, concepto de holocausto, sino todo lo que somos en oblación. Por eso se representa en el culto, en la Santa Cena y especialmente en las ofrendas. Mire lo que dice Romanos 12:1-2. Esto es lo que ya vimos aquí, el versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es esto? ¿Una imagen de cuál sacrificio? Del holocausto. Muy bien. Pero aquí, mire, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la imagen de una oblación. Porque aquí comprobamos la fidelidad de Dios, la voluntad de Él para mi vida, que es agradable y perfecta. Aquí es donde llegamos a entender, por la transformación de nuestra mente, que todo le pertenece a Él.
¿Y cuando mi mente es transformada? Cuando me he considerado y presentado como un holocausto. Sin decirnos nada, este hombre, Pablo, que es un experto en cosas del Antiguo Testamento, un judío, habla de tal manera que un judío al leer estas cosas las entiende claritas, pero nosotros no. Por eso necesitamos esta explicación. Pablo está hablando en términos de Levítico, metido en la vida cristiana. Hermanos, dice, ustedes son holocaustos, completamente consagrados. Hermanos, preséntense como oblaciones, porque todo le pertenece a Dios. Y si no lo han entendido, necesitan la renovación de vuestro entendimiento. En el culto cristiano, la oblación se ve y se representa, pero nunca lo decimos. Pero la Santa Cena es una oblación. ¿Se dan cuenta que usamos cereales, usamos pan y, y además una libación, vino? La Santa Cena es una ofrenda de cereales, además es un memorial y además representa que estamos en pacto y que por lo tanto Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Es exactamente el concepto de la ofrenda de cereales. Y si a eso en el culto le agregamos las ofrendas, nuestras ofrendas de gratitud, nuestras ofrendas de diezmos, nuestras ofrendas de que reconocemos que todo le pertenece al Señor, entonces el concepto de la oblación queda redondito. Cada vez que vayas a un culto y participes en la Santa Cena y al mismo tiempo antes o después de la Santa Cena has dado tu ofrenda, recuerda que lo que estás haciendo en ese momento es una oblación. Levítico capítulo 2. ¿Preguntas? ¿Dudas? Porque vamos a quedar hasta aquí hoy día. Quedan todavía 3 sacrificios que los veremos en la clase que viene. Me parece que es suficiente por hoy, porque hay mucho que meditar, me imagino, para terminar de entender esto. Pero si hay alguna pregunta en que pueda servirles. Pastor, no, agradecer. eh, la verdad que cuando uno lee Levítico es tanto lo que hay para consumir ahí como lector, digamos, que llega a ser cansador y hasta uno se marea un poco en la lectura. Y yo siempre he dicho que tremendo era el tema de sacrificio, de cumplir esto, otro. Yo lo lo encuentro todavía súper complicado también y a veces hasta poco entendible. Y por eso me tomo la palabra para agradecer un poco también esta explicación también que usted la hace en forma resumida también, pero voy logrando entender ese sacrificio, esto de la ofrenda de cereal también me encontré fascinante, me agradó mucho poderla entender también. Así que nada, pastor, agradecer esa explicación también y este alimento que nos servimos en esta noche, tarde. Amén, mi hermano Marco. Muchas gracias por tus palabras. Y de verdad les quiero animar. El libro de Levítico, como decía Marco, es un libro poco entendido, poco estudiado, pero muy necesario, porque es una figura, una sombra de lo que después se cumplió completamente en Cristo Jesús. Entonces, no entenderlo es no entender completamente el sacrificio del Señor. Y al no entender el sacrificio del Señor, nos perjudicamos. Pero reconozco, Levítico es un libro complejo y por lo tanto la gente le hace el quite. Y esa fue la intención de elaborar un comentario detallado y las clases, creo que son 21, en el canal YouTube. Yo les animo, les ruego casi, vean las clases, cómprense el libro, háganlo despacito, porque al final van a terminar adorando, adorando con un conocimiento mucho más claro de lo que hizo el Señor por sus vidas. ¿Mm? ¿Alguna otra duda sobre la clase de hoy antes de que nos vayamos a hacer tuto?
Parece que no. Entonces nos despedimos, hermanos, quedamos hasta aquí y que pasen una muy buena noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy Vamos, Que buenas noches. descansen, buenas noches. Gracias. Chao, chao. chao, bendiciones. Gracias, pastor.